Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué significa que el país vuelva a ser mal calificado, digamos, en términos de créditos como tal? No, yo creo que esto, Ernesto, es una consecuencia del proceso que lleva El Salvador en los últimos 15 años de un deterioro acelerado, y estamos llegando a un nivel de prostración de la economía y que estamos viviendo el momento más difícil desde el punto de vista de una recuperación, y que nuevamente necesitamos tomar las decisiones inteligentes, revertir algunas de las medidas que se han tomado, que han llegado al país a una situación tan triste como la que tenemos. Creo que el tema como usted sabe, según el Banco Mundial, la economía de El Salvador en el 2017 va a ser de 1.9%, indistintamente de lo que el Banco Central de Reserva está diciendo. ¿Sí? Sabemos que para el 2010 vamos a tener, en el 2016 tuvimos un crecimiento de 2.2%. Nosotros competimos con Guatemala y un poco con Costa Rica, pero en este momento los mejores pronósticos de la producción de café es de que vamos a producir más o menos 800,000 quintales de café. ¿Ok? Esa es lo máximo que nosotros tenemos en café. Honduras, que viene de atrás y que no tenía la importancia, va a producir 9 millones de quintales de café. Preguntémonos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo y a dónde El Salvador perdió la competitividad de café, en que era su producto estrella, con relación a Honduras? ¿Cuál es la diferencia entre 800,000 quintales y 9 millones de quintales? Eso es lo que le está pasando a El Salvador en una cantidad de decisiones que tomamos a través de los años. En uno de los tantos En rubros. uno de los tantos, porque podemos hablar de cualquier otro, y fueron medidas erróneas, una comedia de errores en una cantidad de decisiones, y eso es lo que nos coloca en la posición que las calificadoras de riesgo nos están colocando en la desventaja. ¿Es el momento de estar llorando sobre la leche derramada o cómo levantarnos de todo esto? Quiero dejar un poco ese debate para poderlo contextualizar. Pablito y también Carlos Federico. ¿Qué piensan? Bueno, la realidad es que, como dice Alfredo, se destruyó el tejido económico agrícola del país, ¿verdad? Esto no solamente fue en el sector cafetalero, sino que todo el sector agrícola. Aquí hay que hacer una historia, hay que recordar nuestra historia, y yo creo que estamos pagando los efectos o las consecuencias de una reforma agraria que no fue bien aplicada, ¿verdad? Claro, se consideró una medida política social en aquel momento hacer una reforma agraria, pero esta reforma conllevó a destruir todo el tejido productivo del sector agrícola. Pasó a manos de cooperativas y estas no tuvieron el apoyo necesario para su desarrollo. Fueron muy escasas las cooperativas que realmente tuvieron éxito y que todavía existen. Sin embargo, esto conllevó a la destrucción de todo el tejido productivo. El Salvador era un país agrícola. Pues tendremos que hacer una renovación de todo el cafetal del país y probablemente incorporar las zonas en Chalatenango que pueden producir café bajo pino, y ahí hay una buena capacidad para que levantemos la producción. El Bajío prácticamente ha desaparecido, los cafetaleros están lotificando sus propiedades, y este es un problema histórico que tiene que ver con tendencias de precios, demasiada voluptuosidad de los commodities, ¿verdad?, que bajan y suben de precio. Durante las épocas de baja de precio, al no tener el fondo que había propuesto Mauricio Borgonovo desde los años 70 y que nunca se hizo, para tener un recurso para los momentos malos y que no decayera entonces la renovación del parque cafetero, no se hizo, los cafetales se hicieron viejos, cayó la roya, etcétera. Hay una serie de circunstancias, más allá de las cuestiones políticas que puedan analizarse al respecto, si las instituciones de café del sector privado fueron apoyadas o no. El tema es mucho más complejo que eso. Nuestra apuesta es... Entonces, nuestra apuesta ahora es el rubro de la confección.
el rubro de los plásticos, el rubro de los farmacéuticos y los cosméticos naturales, ¿verdad? El rubro de la aeronáutica, la química farmacéutica, como te indicaba, el papel y cartón. Esas son apuestas fundamentales, las industrias creativas, las industrias de transformación. Y naturalmente estamos en una apuesta de diversificación de mercados. Estamos buscando ahora profundizar más en Estados Unidos. Por cierto, con Coexport estamos intentando llegar al mercado anglosajón, porque el mercado étnico ha mostrado cierto estancamiento. Entonces necesitamos pasar ahora a la capacidad de que nuestros productos de exportación puedan ser vendidos a norteamericanos anglosajones también. Eso significa que tenemos que adaptar nuestros productos, ¿verdad? Adaptar nuestros empaques, adaptar nuestra calidad, comparar nuestros costos, ver la parte de precios para ser competitivos, toda la parte logística y ver cómo podemos llegarle a ese mercado. También diversificar mercados hacia Asia y hacia Europa. Hay esfuerzos bastante fuertes ahora hacia Taiwán, hacia Corea del Sur, hacia la China continental. Entonces, también hay un esfuerzo grande de empresas ahora que están queriendo exportar hacia el Caribe y hacia América Latina, que me parece sumamente interesante. Entonces, este país ha cambiado prácticamente lo que es su matriz productiva. Y yo creo que eso es un primer mensaje que hay que dejar claro. Segundo, yo pensaría que si nosotros recuperamos el estudio mismo que hizo la ASI, que determinó que en los últimos 40 años del país la tasa de crecimiento había sido de 2 puntos, ahí tenés tú la historia del Salvador, pues, y eso es independientemente de que hayamos hecho reforma agraria o no reforma agraria. Aún en los momentos mejores de este país, las tasas más altas que tuvimos fueron de 5 o 6% y no las pudimos mantener. O sea que a lo largo del promedio en 40 años, ¿verdad? Rápidamente agotamos las capacidades productivas para seguir innovando y para poder seguir creciendo. Entonces me parece que el tema de la innovación está un poco a la base de los problemas de productividad que tiene el país. Y el tema, naturalmente, de cómo tratamos la capacitación de nuestros recursos humanos. Yo siento que ahorita el Banco Central de Reserva y todos los demás organismos internacionales, y estos son datos del Banco Central, debo decirlo claramente, nos están ubicando en una tasa de crecimiento de 2.3 a 2.6. Alfredo dice que ha leído que 1.9. Bueno, al menos es una cifra que proyecta el Banco Mundial, la criteria. Entiendo que fue el Banco Mundial. O sea, Banco Mundial... 1.7, ¿no? Pero 1.9. Pero quiero decir que ahorita, es decir, encontramos la economía en el 2009 con menos 3.1%, y hemos ido ligeramente creciendo del 1, del 1.1, del 1.2, del 1.5 a un 2.3, 2.4%. Hablaba también de eliminar los subsidios focalizados, que era también otro factor de deterioro en lo que era pues la economía salvadoreña. En aquel momento, por razones políticas, no fue aceptado. Y sabemos de que un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario es sumamente importante para la credibilidad de la economía y de las calificadoras de riesgo. Entonces, si esa situación sigue, nosotros vamos a tener las más bajas calificaciones. En este momento hemos tenido otro acercamiento con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y hay una necesidad grande de poder ver entonces cuáles serían las condicionantes que el Fondo Monetario nos impone para que la economía se corrija. Obviamente, aquella condición de que no podíamos pasar del 45% de la deuda externa, que entre más grande se vuelve más onerosa, más difícil, desperdiciamos fondos, ahora ya llegamos y pasamos del 60%. Sabemos que la situación de recaudaciones de impuestos por el bajo crecimiento de la economía es cada vez menor. Así como estamos de que un acuerdo con los organismos mundiales sería prácticamente imposible, económicamente y políticamente improcedente. No hay posibilidades de poder incorporarnos a ese tipo de facilidad. Y revertir un poco toda esa tendencia no es fácil. Creo que estamos muy cerca de una insostenibilidad. ¿Sí? Y no podemos nosotros negar. A mí me parece que es muy importante que el país entienda
que esta es una coyuntura estratégica para El Salvador, para Centroamérica, porque los cambios que vienen probablemente pues, nos van a afectar de una manera que no podemos prever todavía en toda su intensidad. Y que si esta circunstancia de incertidumbre que todo el sector privado mundial y el sector público mundial está observando, los líderes mundiales en Davos, la característica fundamental de todos los discursos fue la incertidumbre. Ya iremos a ese punto cuando abordemos el tema internacional. Entonces nosotros tenemos que estar claros que El Salvador necesita cohesionarse para poder enfrentar esta situación. Si esta situación nos toma desprevenidos, nos toma altamente polarizados, sin capacidad para tomar decisiones que van a ser trascendentales para podernos insertar en las nuevas tendencias mundiales, nuevamente entonces vamos a caer en lo de siempre, en llegar siempre tarde a las oportunidades, ¿verdad? Entonces yo avalo este planteamiento de Pablo en el sentido de que tenemos que reducir el nivel de la polaridad. Que Arena esté manejando esto no me preocupa, es su discurso político, Ernesto, pero dependerá del gobierno y de las propuestas que el gobierno haga a la sociedad que van a traer o no van a traer la posibilidad de concertación. ¿Cuál es digamos, este aspecto, qué impacto puede tener en ese contexto que usted plantea? Yo quiero decir dos cosas. Que tengamos claros cuáles son los factores determinantes en la constitución de una economía de cualquier país. Uno, las inversiones, obviamente, las públicas y las privadas. Comencemos, entonces. La siguiente gran determinante son las exportaciones regionales y extrarregionales. Tenemos, además de eso, la estabilidad presupuestaria de un gobierno. Y luego tenemos las sumas de nuestros ingresos, de las cuales las más importantes son las remesas familiares, señores. Esas son las determinantes que tiene nuestra economía, no tiene otras. Sufre el pueblo salvadoreño, sufren las inversiones. Es decir, es necesario romper la polarización que tenemos para poder llegar por lo menos a lo más básico. Y sabemos que las sumas de las remesas, por supuesto que son muy importantes, y aquí me voy a saltar un poquito, para hablar un poco del TPS. El TPS es el permiso temporal de trabajo de los salvadoreños en Estados Unidos. Quiero decir que el TPS, ese permiso de trabajo, es una concesión del Congreso de los Estados Unidos que dio el congresista Joe Moakley y Di Concini, y lo logramos para solamente los salvadoreños. Es un permiso temporal. Si por cualquier razón el señor Trump decide de que termine ese permiso de trabajo, quiere decir que 190,000 salvadoreños se quedan sin trabajo. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.